Hace unos días encontraba una publicación en redes sociales. A ver si. En esta publicación aparece un personaje clamando a Dios. Dios, Dios. En la siguiente le pide ayuda. Dios, ayúdame. Está llamando a Dios. Dios le responde y le dice, salta. Pero salta, está en un precipicio. ¿Cómo va a saltar? El hombre se cuestiona, ¿qué? ¿Qué pasa, Dios? ¿Cómo me estás pidiendo que salte al vacío? Y además le pregunta, se cuestiona, no, me conozco bastante, no puedo saltar desde aquí hasta allá, no voy a lograrlo. Está pensando en sus propias capacidades. Luego dice, y le cuestiona a Dios, tendría que ocurrir un milagro para que yo pueda volar y para que la roca se alargue. ¿No es así? Entonces, ¿por qué, Dios? Ayúdame, Dios. Se está cayendo la montaña, ahora entendemos por qué el tipo no se devuelve, tiene que ir hacia adelante, no hay otro camino. Ayúdame, Dios. Salta, le dice Dios. ¿Qué hacemos? Te lo dije, le dice Dios. El hombre saltó. ¿Qué creen que pasó? Había un nuevo camino para este chico. Había una nueva oportunidad. Si se dieron cuenta, el camino estaba lleno de niebla. Por eso este mensaje se llama soñar un salto de fe. No importa el momento en el que nos encontremos o las situaciones que estemos viviendo. Siempre hay que creer y confiar. Por eso le había pedido a Andrés que cantara esa canción. Creo. ¿En qué grupo de personas se encontrarían ustedes cuando se enfrenten a un vacío de estos? Yo les voy a contar cuáles tipos de personas hay. Por ejemplo, es demasiado confiado. Otras como yo, que miramos, repentimos, volvemos a mirar, seguimos mirando, volvemos a tomar la decisión, dudamos y después de un buen rato saltamos. Pero también hay otras que se quedan sin saltar. Vuelvo a preguntarles, de entre esos grupos, ¿ustedes en cuál están? Ya les dije, estoy en el segundo. Pienso y lo dudo hasta que en algún momento lo hago. Y justamente quiero hablar de la duda. Y para ir al grano, sin extenderme mucho en la introducción, quiero que recordemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel necesitaba llegar, para llegar a la tierra prometida, tenía que cruzar el río Jordán, ¿no? Como ustedes saben. Que además, para esa época era un río caudaloso y según lo que estuve investigando, era una época decreciente, lo que quiere decir que era todavía más caudaloso. Y quizás era el momento menos propicio para cruzar el río. Yo me imagino que muchos hombres de ahí sintieron mucho miedo. Hasta el más valiente sentiría miedo de cruzar un río. Pero uno dice, este río es como lo vemos el día de hoy. Esta es una foto del río hoy. Estuve un poco sobre qué había pasado con este río, por qué tan chico este río. En realidad, por el tema del calentamiento global y el paso del tiempo y la civilización, etcétera, 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 este río ha quedado reducido solo al 2% del tamaño original. Lo que quiere decir que más o menos en medidas tiene este tamaño. Tiene un ancho de entre 30 y 40 metros dependiendo de la zona, con una profundidad de máximo de 4 metros. Si empezamos a hacer cálculos, si hoy es el 2% y suponiendo que cuando el pueblo de Israel tenía que cruzarlo estaba al 100%, podemos decir que tenía un tamaño de 2.000 metros de ancho, o sea, alrededor de 2 kilómetros, y alrededor de 1.500 metros de profundidad. Ahí puede ser que me esté equivocando. Así que son solo conjeturas. Es solo para pensar e imaginar la dificultad que había tenido ese pueblo, el pueblo de Israel, justamente en ese momento, al enfrentarse a esa hazaña, porque era una hazaña, cruzar todo un pueblo a través de un río. Si ustedes lo recuerdan, el mandato, lo que había dicho Dios era, cuando lleguen los hombres, los sacerdotes que llevan el arca, el río se abrirá en dos, les abrirá espacio. Entonces imagínense lo que pensaron esos hombres. Yo me imagino, se habrán preguntado, ¿yo por qué tengo que ser el primero? Que vayan otros.
¿Qué tal que yo vaya por la mitad y ese río se cierre? Voy a morir. Y como el chico de las imágenes iniciales, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pides hacer esto? Y este es solo uno de los ejemplos que hay en la Biblia acerca de cómo Dios, de cómo el hombre duda del poder de Dios y de cómo nosotros en nuestro día a día también podemos dudar del poder de Dios. Y les voy a poner otro ejemplo, quizás mucho más cercano. Imagínense ustedes que van a saltar a una pileta, a una piscina, para los que están escuchando por Zoom. ¿Ustedes saltarían con los ojos vendados sin saber si hay agua o no? No sabemos, no, yo no lo haría. Ahora pensando todavía más extremo. ¿Ustedes le dirían a sus hijos que saltaran aún sabiendo, aún saber si hay agua o no? Piénsenlo bien. Quizás es más sensato decir, hijo, salta cuando estoy seguro que va a estar bien. Es más sensato saltar cuando estoy seguro que vaya a estar bien. Pero justamente nosotros diariamente nos enfrentamos a la incertidumbre de saber qué va a pasar ese día. Podemos tener un plan en la cabeza. Podemos saber qué queremos hacer. Podemos decir, si tomo el colectivo a las 8 de la mañana, voy a llegar al trabajo a las 9. Si desayuno a tal hora, puedo almorzar a tal hora. O si salgo del trabajo a tal hora, voy a llegar a mi casa a determinada hora. Es un plan, pero no sabemos qué puede pasar. Y mucho de la fe es entender justamente que la única manera de superar el miedo al agua es saltar a ella. Justamente pensando en que aquel que nos ha llamado está esperándonos dentro del agua para recibirnos. ¿Cuántos de ustedes creen en que es así? Amén. A Él, a nuestro Padre, al que nos llama que saltemos, solo le importa que estemos bien. Se preocupa por nuestro progreso, por nuestra fe, por la forma en que creemos y en que vivimos la fe en Él. Le dijo a Josué, en Josué 1:9, el mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Creo que este versículo lo he usado en bastantes prédicas, justamente mi versículo favorito, y siempre me alienta a seguir, a ser valiente. Quizás no sé si pueda ser fuerte, pero sí valiente. Si somos hijos de Dios, obedientes, creyentes, leeremos esto no como una sugerencia, sino como una orden. Es un mandato de Dios que no tengamos miedo. Y es una orden, además, que no viene sola. Viene acompañada de una promesa. El Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. No importa la dificultad, no importa el momento, no importa la situación. Incluso no importa lo que estemos haciendo. Él está ahí con nosotros. Recordemos y recuerda a ti que estás ahí sentado escuchándome o a través de tu computadora o de tu celular, que Dios es más grande que tu pasado. Es más grande que tu dolor. Es más grande que tu rabia. Es más grande que tu pecado. Muchísimo más grande. Y está ahí acompañándonos a pesar de nuestras inseguridades, a pesar de nuestras dudas. Siempre está dispuesto a tendernos los brazos para recibirnos cuando saltemos. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Saltar. Saltar con fe y la seguridad de que Él está ahí. Como segundo punto, quiero que hablemos de la confianza. Con todo esto, ¿por qué dar un salto de fe? ¿Por qué dar un salto de fe? ¿Por qué no esperar a tener algo más de evidencia y de seguridad para dar un salto cuando enfrentamos una situación, cualquiera que sea, o una circunstancia? Cuando hablo de dar un salto de fe, no es solo ir a conseguir nuestros sueños y nuestras esperanzas, sino también decir, Dios, toma el control de esta situación que yo no puedo dominar y haz tu voluntad sobre mí. En cambio de pensar que podemos con esta razón solucionar y resolver, no vamos a lograr. Nuestra mente no es lo suficientemente grande. Dios es más grande que todos nosotros juntos, que todo este universo. ¿Se acuerdan de Tomás el apóstol?
Cuando Jesucristo se le apareció a los demás apóstoles, ellos fueron a contarle y él les dijo, no, no les creo. Solo les voy a creer cuando pueda introducir mis dedos en las marcas de los clavos en sus manos y su mano en la llaga de su costado. ¿Y qué sucedió? Justamente vamos a la lectura que teníamos para el día de hoy. Juan capítulo 20, versículos 26 al 29 dice, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Así que benditos sean ustedes por creer sin verlo. Bendito sea la oportunidad de poder creer sin verlo. Y es importante resaltar cómo el mismo Jesucristo le dice a Tomás, ya no seas incrédulo, cree. ¿Cómo más te lo tengo que decir? Cree. No se dirigió a ningún otro apóstol, se dirigió directamente a él cuando lo vio. Blas Pascal, un filósofo matemático y físico, decía que la función suprema de la razón es mostrarle al ser humano que algunas cosas están más allá de la razón. ¿Eso qué quiere decir? Si este tipo, que es un filósofo, un matemático y un físico, y que se la ha pasado toda su vida, se la pasó toda su vida estudiando y analizando, y dice que hay más allá cosas de la razón que no podemos como seres humanos interpretar y ver, ¿por qué nos esforzamos tanto nosotros por intentar resolverlo todo con nuestra razón? Quizás la clave para comprender por qué creer en Dios, en ese Dios todopoderoso, radica en la confianza. Pero también radica en poder justamente erradicar poco a poco la duda, el temor, el exceso de confianza en nuestros propios medios, en nuestras propias capacidades. Hay muchas cosas que no vemos y millones de cosas más que no sabemos. Tanto nos preocupamos por el mañana o por lo que va a pasar en una hora, cuando todo eso es incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar. Y justamente lo que Dios busca de nosotros no es que tengamos todas las respuestas, todo lo contrario. Él no busca nuestra capacidad intelectual, no busca que podamos responder con nuestra capacidad física, no busca que podamos poder entender todo, sino más bien que podamos fortalecer nuestra relación con Él, entendiendo o no todo lo que puede suceder. Y es justamente allí donde radica la esencia del amor de Dios. Recuérdenlo, Él quiere que nuestra relación con Él sea fuerte, no que nosotros podamos con todo. Por eso mismo, recuerden que estamos aquí reunidos conmemorando la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Él entregó a su Hijo Jesucristo para que la relación entre Él y nosotros fuera redimida. Para Él, ¿qué es lo más importante? Que tú puedas físicamente o intelectualmente poder resolver tu vida. No. Lo importante para Él es que nuestra relación con Él sea fuerte, sólida. Que podamos dudar, sí, pero Él va a estar ahí también cuando dudemos. Benditos los que creen sin verme. Si volvemos a la escena con la que había empezado, ¿se acuerdan? Del tipito en el mismo llamando a Jesús. Si pensamos también y recordamos justamente el versículo 29 que acabamos de leer,
donde Jesús dice, tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Puede que nos estemos perdiendo de cosas mejores, de cosas maravillosas, por nuestros miedos, por nuestras preocupaciones, por nuestras dudas, por nuestros quebrantos físicos. Yo creo que este mensaje estaba escrito para que pudiéramos entender que a pesar de las situaciones, dificultades que estemos pasando, pudo haber pasado anoche, pudo haber pasado esta mañana. Hoy las personas que quisieron estar aquí están aquí, escuchando su palabra. Qué bendición poder tener la oportunidad de estar aquí, a pesar de las situaciones, creer y confiar en Él y devolverle un poquitito de todo lo que nos da a diario. ¿Y cómo saber que todo lo que nos sucede puede venir de Dios o no? Hoy quiero atreverme un poco a darles unos ejemplos de cómo poder llegar a eso. Primero, ¿cómo saber si las cosas que soñamos o que deseamos o que necesitamos vienen de Dios? La primera, ¿esto que estoy pensando, que estoy sintiendo, nace de mí, en mi propia voluntad? ¿Viene de emociones? ¿Solo me beneficia a mí? ¿Se limita a lo que por naturaleza yo podría hacer? ¿Realmente esto que estoy deseando, que estoy soñando, necesito, glorifica a Dios? Yo sé que hay momentos en que es difícil verlo, pero pensémoslo. Quizás no sea suficiente con preguntarnos a nosotros mismos y siempre tengamos que recurrir a la verdad, a ese librito que tenemos en las manos, a veces que está sobre una mesa en casa, allí. Ahí es donde está la verdad. Ahí es donde tenemos la respuesta. Si pensamos solo en lo que nosotros podemos lograr, en lo que nosotros podemos responder, vamos a seguir fallando. Por eso vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Esto que estamos pensando y deseando refleja las enseñanzas y la voluntad del Padre. ¿Qué diría Juan 5:19? Dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a un hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Si nosotros nos preguntamos si esto que estamos pensando, deseando, queriendo, necesitando, refleja las enseñanzas y la voluntad del Padre, recurramos a este versículo. Tenemos que hacer lo que Él hace, lo que nos ha dejado escrito en la palabra. Segundo, beneficia a otros. Ya no preguntemos si me beneficia solo a mí, sino preguntemos si beneficia a otros. ¿Qué diría 2 Corintios 9:8? Diría, o dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Otra cosa para preguntarnos y entender si lo que estamos soñando, lo que estamos deseando, pidiendo, viene de Dios. Es un solo beneficio para nosotros. Lo que queremos solo nos beneficia a nosotros, realmente lo necesitamos, o también puede ser de bendición para otros. Tercero, da gloria a Dios. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Pues todas las cosas provienen de Él. Cualquier situación que hoy estemos pasando, buena o no tan buena, será usada por Dios dentro de su plan. Tenemos que alinearnos a su plan, buscar alinearnos a su plan.
poder conocer cuál es su plan para nuestra vida. Y si no lo vemos, orar, estar con Él, que nuestra relación con Él sea lo suficientemente sólida para poder entender qué quiere Él de nosotros y para nosotros. Y con esto voy cerrando para no aburrirlos. Para que tengamos en cuenta lo que pedimos, lo que necesitamos, lo que queremos. Siempre que tengamos una buena relación con Dios, será más de lo que podríamos soñar, más de lo que podríamos esperar. Porque Dios no escatima en recursos para nosotros, porque Él quiere que estemos bien en todo momento, a pesar de las dificultades. Isaías 55, 8, 9 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Si somos fieles a las enseñanzas del Padre, entendemos que su plan para nuestra vida está muy por encima de lo que nosotros podemos entender, pero podemos buscarlo recurriendo a Él. Y si estamos pasando por un momento de incertidumbre, de miedo, temor, dudas, deseo, sueños, recordemos que Él está con nosotros, recordemos que Él está allí y nos promete acompañarnos en cada salto que tengamos que dar. Finalmente, cada día de nuestra vida debe ser un salto de fe. Estamos aquí hoy, gracias a Dios, con vida, con salud, Señor. Gracias. Gracias porque podemos estar aquí compartiendo. Gracias porque podemos estar escuchando su palabra, porque podemos tener su perdón, porque podemos gozar de su misericordia. Y cuando nos respondamos estas preguntas que les acabo de hacer, vemos que no todas son buenas. Hermano, hermana, ahí no es. Hay que cambiar y mirar hacia otro lado. Nuestro carácter como cristianos nos invita a creer sin ver. Justamente nuestros días de vida no sabemos cómo terminan, sabemos cómo empiezan, pero no cómo terminan. Y caminamos así todos los días. Confiar sin duda y saltar con fe. Las cosas grandes no se logran con pasos pequeños. Dios quiere salvar al mundo. La cosa más grande que hizo fue entregar a su Hijo Jesucristo. Las cosas grandes necesitan grandes pasos. Es así como las invito a que hoy pensemos y cada día pensemos en que tenemos una nueva oportunidad para dar un salto de fe en cada cosa que estemos viviendo, en cada problema, en cada logro. Y agradecer porque tenemos la oportunidad de estar aquí con vida, sanos y salvos. Dios los bendiga y gracias por escucharme.